Una vez más, amados hermanos, hermanas, quiero darles la bienvenida a todos, como es la costumbre, ¿no? En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero pedirles que me acompañen a darle un aplauso a nuestro Señor, amén, y Salvador, porque a Él pertenece toda honra, toda gloria y todo honor. Amén. Y solamente en Él podemos encontrar la vida, solamente en Él podemos encontrar la sanidad, solamente en Él podemos encontrar la salvación y la vida eterna y por supuesto el perdón a nuestros pecados. Amén. Mi nombre es William Osmar Chamagua y quiero saludar también a todas las personas que se están conectando o se van a conectar o en el futuro van a ver la transmisión de este servicio, de este mensaje. Estamos transmitiendo desde el área metropolitana de Washington, D.C., amén, en la costa este de los Estados Unidos. Y de nuevo, esto es un privilegio, como siempre lo decimos, inmerecido, amén. El que el Señor llame a hombres de barro, a mujeres de barro, a compartir una palabra que es eterna, es realmente increíble, es realmente increíble. Y es un don que absolutamente ningún ser humano de barro lo merece. Amén. Y yo en lo personal me siento extremadamente privilegiado, porque si ustedes se dan cuenta, yo no estoy aquí vendiéndoles un automóvil, vendiéndoles una casa, vendiéndoles frutas, vendiéndoles manzanas, vendiéndoles naranjas, vendiéndoles timeshares, nada de eso, amén. Nada de lo que es temporal. Y el tema que vamos a tocar una vez más, bendito sea el nombre del Señor, I love you, Rito Conchito, amén. Bendecimos a nuestro amado hermano Andy, a su esposa, Sister Kenia, a sus niñas, amén. Estamos orando por ustedes, amados hermanos, amén. Bendecimos a nuestra Sister Iris, también al hermano Jesse, bendecimos a la familia Méndez también en el nombre de Jesús, amén, y bendecimos a todas las familias también del planeta, amén. Entonces les decía que es realmente increíble, porque el tema que tocamos en estas reuniones, amén, y en este lugar que nosotros llamamos la iglesia del Señor, es un tema que tiene que ver con la vida y con la muerte, amén. Yo no lo sé. Este podría ser el último mensaje que el Señor me permita darles a ustedes. Amén. A cualquier hora del día o mañana podría yo amanecer muerto. O no solamente yo, este podría ser el último mensaje que cada uno de ustedes escuche. Entonces, no lo sabemos. Y en ese sentido el Señor me permite a mí en estos momentos ser lo que podría ser el último puente entre el infierno y el reino de Dios. El último puente. Y parte de mi trabajo es hacerme a un lado. Y hacerme a un lado en el sentido de darle todo el espacio al Espíritu del Señor para que sea Él quien llame a cada uno de ustedes al arrepentimiento. Para que sea Él quien llame a cada uno de nosotros, amén, al juicio, a la misericordia, a la sabiduría, al temor al Señor. Amén. Y a que reconozcamos que sin Él no somos absolutamente nada. El día de hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante. Y vamos a hablar sobre los dones de poder. Cuando estamos hablando de dones, estamos hablando de regalos que el Espíritu de Dios ha dado a los hombres. Él a la iglesia le ha dado palabra. Pero aparte de palabra, que es sinónimo de conocimiento, también le ha dado a la iglesia poder. Ese poder se manifiesta a través de los dones del Espíritu de Dios. Amén. La presidencia de los Estados Unidos tiene poder. Tiene poder político y tiene poder económico, pero no tiene poder espiritual. Tiene poder militar, ¿verdad? Tiene poder social, pero no tiene poder espiritual. Amén. El poder espiritual tiene que ver con cosas que van más allá de esta tierra. Amén. Tiene que ver con lo sobrenatural. Tiene que ver con las necesidades que los seres humanos tenemos de cosas que muchas veces ni siquiera las imaginamos,
y ni siquiera las entendemos. Amén. Ahora, al igual que en todo lo demás, amén, el mundo está lleno de personas que con frecuencia abusan del evangelio. El hecho que el Señor no lleve a juicio inmediato a las personas el día de hoy por los abusos que con su evangelio cometen allá en el mundo, no significa que no van a tener que pagar por esos abusos. Amén. Porque el Señor aparentemente calla, y digo aparentemente porque el Señor no calla, el Señor está hablando de una forma permanente. Amén. Hay mucha gente que malentiende estas cosas y dice, no, yo estoy esperando que el Señor me hable. Está esperando que el Señor le hable, pero jamás se toman un minuto para abrir la Biblia. Si usted quiere que el Señor le hable, lo primero que tiene que hacer es abrir la Biblia y comenzar a leer la Biblia. Porque eso es palabra de Dios. Amén. Pero quiere que el Señor le hable y no quiere leer la Biblia, entonces nunca le va a hablar el Señor. Amén. Entonces nunca le va a hablar, nunca le va a ayudar a entender, nunca le va a dar discernimiento. Entonces hay ciertas cosas que nosotros necesitamos hacer, las necesitamos entender. Y es por esto que muchas personas, demasiadas personas caen en la manipulación. Si ustedes prestan atención, más que todo en las iglesias que llaman mega churches, que estamos hablando de las iglesias que son de miles de personas. Hay una iglesia allá en Texas que compraron un estadio y lo transformaron y lo convirtieron en una gran iglesia. Caben ahí, no sé, 80,000, 100,000 personas en ese lugar. Amén. Pero uno de los atractivos en estas iglesias que son de multitudes es que aparentemente los pastores o los predicadores tienen dones de poder. Y que aparentemente toda la gente que llega ahí recibe sanidad. Quiero decirles que eso no es cierto. Quiero decirles que eso no es cierto. Y muchas de estas cosas se prestan a la manipulación. Y grandes mayorías de seres humanos son manipulados y son engañados. Como dice la palabra del Señor, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. Le faltó conocimiento. Vamos por la vida manipulando y siendo manipulados porque no nos gusta aprender. No nos gusta leer. No nos gusta estudiar. Y queremos que las cosas se hagan de lo más fácil posible. Amén. De lo más fácil posible. Todo tiene un precio. Incluyendo los dones espirituales tienen un precio. El Señor no va a depositar dones espirituales en ninguna persona que continúe viviendo en pecado. No lo va a hacer. Amén. Y cuando estas personas manipulan esto y engañan a las multitudes, porque a las multitudes les gusta también ser engañadas. Por eso es que ustedes ven que la mentira avanza. La mentira avanza. Y si ustedes prestan atención, a la mentira la abrazan multitudes de personas, pero a la verdad la rechazan la mayoría de personas. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este tema que lo hemos titulado los dones de poder. Amén. Y los dones de poder son aquellos por los cuales el Dios que creó los cielos y la tierra realiza obras portentosas, obras poderosas entre su pueblo, entre sus hijos y entre sus hijas. Estamos hablando de obras que van más allá del entendimiento humano, que no pueden ser explicadas por la ciencia o que no pueden ser explicadas por la filosofía ni por ninguna de las ramas de estudio que el ser humano ha diseñado o inventado. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los dones de poder, estamos hablando de dones de Dios que ejecutan obras o hechos insólitos. Insólitos quiere decir que no pasan todos los días. Estamos hablando de cosas extraordinarias. La Biblia registra la resurrección de Lázaro. Que registra que su hermana Marta y María vinieron a él llorando y le dijeron: Señor, si hubieses estado antes aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto.
Y el Señor le responde y le dice, María, Marta, no llores, no lloren, porque Lázaro resucitará. Eso es un acto portentoso. Hablar de resucitar a un muerto es hablar de un acto insólito. ¿A cuántos muertos han visto ustedes resucitar? Es hablar de un acto insólito. Yo sé, le dijo la hermana de Lázaro, que mi hermano resucitará en el día postrero. Y el Señor le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, como lo está tu hermano, vivirá. Eso no tiene explicación humana. La ciencia no lo puede explicar. La filosofía no lo puede explicar. Cualquiera que sea la rama de estudio humana no lo puede explicar, porque es un acto portentoso, insólito, que solamente puede suceder a través del poder del Señor. ¿Están ahí conmigo? Amén. Entonces, los actos de poder, los dones de poder, y estos actos que suceden, no suceden todos los días. No suceden todos los días. Si algún predicador enseña que en todos los cultos suceden actos insólitos de poder, de manifestación del poder, de sanidad, de milagros, el tal es un mentiroso, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Amén. En las Escrituras, la manifestación de los dones de poder, escúcheme usted, la manifestación de los dones de poder, y cuando estamos hablando de dones de poder, estamos hablando específicamente de dones del don de sanidad, y estamos hablando del don de hacer milagros. Por ejemplo, que Lázaro haya resucitado de la tumba, eso es un milagro. Que la suegra de Pedro haya sido sanada de su enfermedad, eso es el don de sanidad. Amén. Que los leprosos recibían sanidad, ese es el don de sanidad. Que los ciegos recibían la vista. Amén. Que Moisés abrió el mar rojo, eso es un milagro. Amén. Las plagas de Egipto, esos son milagros. Amén. Entonces, pero son dones de poder, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de los dones de poder, estamos hablando de esos dones. Amén. Pero aquí hay un pero que es importante que nosotros lo entendamos. Amén. Cada una de las manifestaciones, ya sea del don de hacer milagros o ya sea del don de sanidad, va precedido, es decir, antes que esa manifestación del don de sanidad se dé o del don de un milagro se dé, eso va precedido por la operación de un don de revelación. Por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos personales. Hace unos años habíamos tomado con mi esposa unos días y nos habíamos ido de vacaciones por unos días a Carolina del Sur. Y no sé si fue la primera noche que estuvimos allá o la segunda noche que estuvimos allá, pero el asunto es que al amanecer el Señor me llevó en sueño a ver a un niño paralítico. Me llevó en sueños a ver a un niño paralítico. Y el Señor me dijo, ¿lo ves en el sueño? Le dije, sí, Señor. Y me dijo, ve y dile que he escuchado sus oraciones. Y ve y dile que yo lo sano. Antes de que el don de sanidad o el don de milagro se dé, va precedido por un don de revelación. ¿Están conmigo? Amén. Y entonces el Señor me dijo, cuando te levantes, te vas a buscar aceite para que lo unjas. Mi esposa es testiga. Como a las 5 de la mañana me desperté, ya no me dormí y de ahí le conté a ella lo que había pasado, lo que el Señor me había dicho, y el Señor me dijo que me fuera a buscar a ese niño.
va precedido por un don de revelación. No es automático. No es automático. Yo puedo ver a una persona enferma, y de hecho veo a muchas personas enfermas todo el tiempo, pero no puedo por voluntad propia decirles a todos que se levanten y que sean sanos. No puedo. Tiene que ser revelado a mi vida, a mi espíritu, que la voluntad del Señor es sanar a esa persona. Y ese propósito solamente lo conoce Él, no lo conozco yo. ¿Me utiliza a mí para sanar a esa persona? Sí, pero dentro de la voluntad de Él, no dentro de la voluntad mía. Yo como predicador no me puedo poner aquí a vender el agua bendita, a vender los pañuelos benditos, a vender la rosa bendita, y que si usted compra eso, usted va a ser sano. Eso es manipulación y es falso y es un engaño. Vengan ahí a Mateo capítulo 7 conmigo, para que usted vea lo que le va a pasar en el día postrero a aquellos que malutilizan esto y engañan a las multitudes. Me dicen amén. Mateo 7, verso 21. En el nombre de Jesús. No todo, estamos ahí, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Medio mundo dice Señor, Señor. Lord, Lord. Amén. Medio mundo dice Señor, Señor. Pero Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, muchos me dirán en aquel día, ese día es el día del juicio. Diga día del juicio. El día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es que el nombre de Jesús tiene poder. Amén. Y tiene poder aún cuando lo utilizan los incrédulos. El nombre de Jesús tiene poder, aun cuando lo utilizan los charlatanes, aun cuando lo utilizan los engañadores, los mentirosos, los abusivos, los ladrones, los corruptos, los sinvergüenzas. El nombre de Jesús tiene poder aun cuando ellos lo utilizan. Y es posible que muchas veces, aun cuando un charlatán utiliza el nombre de Jesús, la persona sobre quien es invocada el nombre de Jesús reciba sanidad o reciba el milagro. De eso está hablando aquí la palabra, pero vean lo que dice. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede ser un hacedor de maldad una persona que está sanando en el nombre de Jesús? ¿Cómo puede ser un hacedor de maldad una persona que utiliza el nombre de Jesús para sanar a otros? Es que la palabra de Dios dice, por su fruto los conoceréis. Hay muchos que cobran por eso. Hay muchos que venden y engañan a la gente. Lo que les decía hace un ratito, aquí está el pañuelo sagrado, lo trajimos desde Israel, y hay 40 días de ayuno y oración sobre él. Por una ofrenda pequeñita de $2,000, llévese a su casa y póngale sobre todos los enfermos y van a ser sanos. Eso es falso. Eso es falso. Es tan falso como un billete de $3. Pero la pregunta es, ¿por qué las personas creen en esas mentiras? ¿Por qué las personas creen en esas manifestación del Espíritu de Dios, un espíritu de poder, ya sea un espíritu de sanidad, un espíritu de milagro, va precedida por un don de revelación? Hace un par de días estaba con mi esposa y nuestros niños en una tienda
comprando una silla para la oficina. Y cuando estábamos pagando, una señora blanca estadounidense estaba haciendo fila atrás y ella comenzó a jugar con los niños. Y cuando comenzó a jugar con los niños, le decía qué bonito y comenzó a hablar con ellos en inglés. Yo estaba ocupado pagando, pero en ese momento el Espíritu del Señor ella estaba platicando con mi esposa, no conmigo, pero yo estaba escuchando y atendiendo aquí mientras pagaba en la caja, pero en esos momentos el Espíritu del Señor me dejó saber que ella tenía una necesidad. ¿Entiende lo que le estoy hablando? El Espíritu, porque cada manifestación del Espíritu de Dios va precedido. Amén, va precedido por un don de un espíritu de discernimiento. Amén. De discernimiento. Por ejemplo, si uno de ustedes tiene una enfermedad, el Señor es específico. El Señor es específico. Y si yo voy a dar esa palabra de fe tiene que ser específica por la necesidad. Yo no puedo orar para que el Señor quite un dolor de cabeza si lo que usted tiene es cáncer en el estómago. Yo no puedo orar por un cáncer en la pierna si usted lo tiene en el cerebro. Entonces, eso va precedido por la revelación del Espíritu de Dios, y previo a que esa manifestación se dé, el Señor también trabaja en la fe, tanto del dador como de aquel que va a recibir. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Pero la fe es diferente de la charlatanería, es diferente de las emociones, es diferente de esas mentiras que con frecuencia nosotros creemos. Amén. Entonces va precedido por ese don de revelación, por la palabra de ciencia, por la palabra de sabiduría, por el espíritu de discernimiento. El Señor no me va a mandar a orar por una persona, por la enfermedad de una persona. Porque la persona puede decir me duele la espalda, o puede decir me duele la cabeza, o puede decir me duelen las piernas, o me duelen las rodillas, o puede decir hay algo aquí que me duele que no entiendo. Y lo que esa persona tiene es un demonio en su cuerpo. ¿Me explico? Que es el demonio el que le está causando todo ese montón de enfermedades. Entonces, antes de el Señor expulsar ese demonio, me va a dejar saber a mí, si va a hacer ese milagro a través de mí, que lo que esa persona tiene es un demonio, y por lo tanto lo que yo voy a reprender es a ese demonio y a expulsarlo en el nombre de Jesús, para que salga del cuerpo de esa persona, y automáticamente va a quedar esa persona en sus cabales y sana totalmente. Pero eso se va a dar precedido por la voluntad de Dios, no por la mía. Estamos ahí, estamos ahí. Vengan conmigo a 1 Corintios. Capítulo 12. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Es importante que aprendamos. 1 Corintios, capítulo 12. Es importante que no permitamos que nos estafen. Hay demasiada estafa. El don de Dios no se compra y no se vende. No se compra y no se vende. Si alguien le cobra por el don de Dios, ese es un farsante. Si alguien le quiere vender el don de Dios, es un farsante. No se compra y no se vende. Los siervos de Dios no aceptan dinero por el don de Dios. Es gratuito, es dado a las naciones y es dado por gracia. 1 Corintios 12, estamos ahí. Vamos a leer a partir del verso 1 en adelante, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, de eso estamos hablando. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo.
Yo llamo al Señor Jesús Señor. La palabra Señor significa Padre. La manera más correcta de decir Padre, Hijo y Espíritu Santo es: Padre es Señor, Hijo es Jesús, Cristo es Espíritu Santo. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo equivalen a Señor, Jesús, Cristo. Amén. Amén. Es la forma correcta de decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando la palabra aquí dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, lo que está diciendo es: nadie puede llamar a Jesús Padre, sino por el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diga, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Note, pero no está hablando de provecho económico, no está hablando de provecho material, no está hablando de provecho que va a ser famoso. Los dones que el Señor me ha dado a mí no es para que yo sea famoso, o para que yo haga discípulos para mi nombre, o para que yo gane dinero con este conocimiento o con estos dones, nada de eso. A cada uno, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Quien decide eso no es el pastor, quien decide eso es Dios. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro, vea, de lo que estamos hablando ahora, de los dones de poder. Así se llama al don de sanidad y al don de milagros. Entonces, verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones, plurales, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones. Porque una cosa es sanar el cuerpo físico, otra cosa es sanar el espíritu, otra cosa es sanar la mente, otra cosa es sanar las emociones. Nosotros somos complejos y necesitamos diferentes dones y diferentes conocimientos para esas cosas. ¿Estamos ahí? Verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, lo que les decía hace un ratito, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, note, repartiendo a cada uno en particular como el Espíritu de Dios quiere. Estas cosas no las reparte el pastor o el predicador. Amén. El verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Vengan al Evangelio según San Marcos, al capítulo 16 conmigo. Marcos 16. Me dicen amén cuando estemos ahí. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 14. Amén. En el afán de que nos quede este tema bastante claro el día de hoy. Amén. Entonces les decía que cada manifestación del Espíritu de Dios va precedida por un espíritu de discernimiento. Y les daba el ejemplo. Mientras mi esposa platicaba con esta señora y ella jugaba con los niños, yo estaba escuchando, pero de repente mi espíritu se dio cuenta que ella tenía una necesidad. Y mi espíritu se dio cuenta que el Señor quería bendecirla a través de mi persona. Ella necesitaba una palabra, había estado pidiendo al Señor una palabra. Y en ese momento el Señor me dio a mí el don para hablarle a ella esa palabra. Y lo que pasaba es que una hija de ella está embarazada. Y ella está preocupada por el embarazo de su hija. Y está preocupada por alguna razón que desconozco, que su nieta va a nacer enferma. Desconozco.
Podría estar preocupada porque quizás su hija ha estado en vicios o ha estado enferma o ha, qué sé yo, cuántas cosas que pueden ser. Eso yo no lo sé. Pero en esos momentos el Espíritu de Dios me habló y me dijo, dale palabra. Dale palabra. Entonces me volteé a ella y le dije, ¿estás preocupada por la salud de tu nieto en el vientre de tu hija? Y me dijo el Señor, dile que tenga paz. Y le dije, el Señor dice que tengas paz. Tu nieto, tu niño, tu niña va a nacer bien, va a nacer sano. Ten paz en el nombre de Jesús. Amén. Ten paz. ¿Y sabe qué pasó? Ella lo recibió. ¿Y sabe a quién glorificó? Ella no me conoce a mí. Ella no sabe quién yo soy. Yo no le dije mi nombre a fulano, aquí está mi número de teléfono. Nada, nada, nada. Porque no era eso lo que tenía que hacer. Fue precedido por una unción de conocimiento de una necesidad específica. Amén. De una necesidad específica. Que el Señor ha decidido, ese bebé va a nacer con salud y va a nacer bien. Quizás el enemigo había provocado que ese bebé naciera mal o naciera enfermo o qué sé yo, tantas cosas. Pero el Señor decidió, no me importa lo que el enemigo diga, no me importa lo que el enemigo te ha metido en la cabeza, no me importa lo que el enemigo te ha metido en tu espíritu. Yo te estoy diciendo que tu bebé va a nacer bien, va a nacer sano. Entonces ella supo que era el Señor hablándole a su vida, porque yo no tengo nada que ver con eso. ¿Entienden? You understand what's happening? Amén. ¿Cómo el Espíritu del Señor opera? Eso, por supuesto, es un ejemplo. Marcos 16, estamos ahí. Amén. Gloria a Dios. Versículo 14 en adelante. ¿En qué nombre leemos? Jesús. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y ve aquí, se apareció el Señor Jesús a los 11 mismos, porque ya Judas se había suicidado. Estando ellos sentados a la mesa, y vea lo que dice, y les reprochó su incredulidad. El Señor no le estaba reprochando la incredulidad a la gente del mundo, a la gente que nunca viene a la iglesia, a la gente que le importa un pepino las cosas de Dios. Le estaba reprochando la incredulidad a los discípulos, a los 11 apóstoles. ¿Y cómo es posible que los apóstoles eran incrédulos? Y el Señor, dice la palabra, les reprochó su incredulidad, y vea lo que dice ahí, y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es decir, él había resucitado y las mujeres ya lo habían visto y habían venido corriendo y le habían dicho a los discípulos, el maestro ha resucitado, y ellos no creyeron. Aleluya. Es extraordinario. Y me parece a mí no solamente extraordinario, sino que me parece a mí irónico en extremo que las personas más incrédulas no están en el mundo, sino dentro de la iglesia. Y que muchas veces es en la misma iglesia el lugar en donde menos milagros el Señor puede hacer. Es en la misma iglesia el lugar en donde menos el Espíritu de Dios tiene la capacidad y la libertad para manifestarse. Se lo reprochó a los discípulos. Él ya les había dicho, el Hijo del Hombre es llevado como tiene que ser llevado, así lo indica la profecía, pero al tercer día va a resucitar. Ya se los había dicho 1.000.000 de veces, y las mujeres vinieron el tercer día y les dijeron, hemos visto al maestro resucitado, y ellos no creyeron. Uno de ellos llegó hasta el punto de decir, si yo no le meto mi dedo en su llaga, en su costado, en las llagas de sus manos, de sus pies, no creeré. Hace 2 días
Les comentaba anoche acá en la iglesia, me visitó el Señor en mis sueños. Y aparecí caminando con Él en una zona parecida a la zona de Alexandria, calles empedradas. Muy bonito, mucha gente caminando. Y yo iba caminando en el andén y apareció el Señor a la par mía. El Señor vestido con una túnica color blanca, cremosa, amarrada aquí por la cintura, con sus sandalias que lo caracterizan. Y él iba aquí, yo a la mano izquierda, él era mi mano derecha. Y el Señor me hizo una pregunta. He asked me a question, just one question. Y me dijo, la pregunta que me hizo fue, ¿qué es lo que tú crees que le hace falta a la iglesia para crecer? What do you think the church is missing to grow? What is the church missing? What is the church lacking? That was his question to me. ¿Qué es lo que tú crees que la iglesia le hace falta para crecer? Y en el sueño yo le respondí y le dije, los dones de sanidad, Señor. Los dones de sanidad. A nosotros nos han sido dados los dones de poder. Y los dones de sanidades en realidad son una herramienta de evangelización al mundo. No es lo mismo que yo llegue a un hogar que yo no conozco y que ellos no me conocen y que adentro hay una persona enferma y que el Espíritu de Dios me habla y a esa persona enferma, a quien yo no conozco y a quien no me conoce, el Espíritu de Dios me diga, dé la palabra y sane a esa persona y esa persona en el nombre de Jesús reciba sanidad. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Cree que esa persona se va a convertir? Claro que se va a convertir. Claro que se va a convertir. Porque los dones de Dios, del Espíritu de Dios en nuestra vida, son herramientas de evangelización. Pero evangelización es lo menos que a nosotros nos gusta hacer. Nosotros creemos que con estar aquí ya cumplimos. Y pasamos creyendo que el Señor va a traer las toneladas de gente, las olas de gente. Los dones nos han sido dados para provecho de la obra. Pero si nosotros nunca ponemos un pie allá afuera, si nunca ponemos nuestra fe a trabajar, nunca el Señor se va a glorificar y nunca la iglesia va a crecer. Así fue la pregunta que el Señor me dijo, ¿qué es lo que tú crees que la iglesia necesita para crecer? Esa era, yo les decía anoche, era una pregunta retórica para mí. Y retórica quiere decir, respóndete tú mismo. Respóndete tú mismo. Respóndete tú mismo. Marcos 16. Estamos ahí, ¿verdad? Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, aún en medio de esa incredulidad, de esa dureza de corazón, les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan y predíquenlo, pero no solamente vayan y predíquenlo, sino que vayan y predíquenlo. Y vean lo que dice aquí el 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes no se preocupen si creen o no creen, ustedes vayan y prediquen, pero esa predicación va a ir acompañada de, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Alguien denle un aplauso al Señor.
esto se dé, tenemos que poner en acción estas cosas. Usted puede comprar un carro del año hoy y sacarlo del dealer hoy, pero vaya y parquéelo en la casa y no lo vuelva a mover en 5 años. ¿Qué cree que va a pasar con ese vehículo? Se le va a podrir, se le van a pegar los frenos, se le va a pegar todo, porque las cosas para que funcionen necesitan uso. En inglés dicen practice makes perfect. Es decir, que la perfección se alcanza a través de la práctica, y parte de la razón por la cual nosotros no estamos teniendo los frutos del Espíritu que deberíamos de tener es porque no estamos practicando el Evangelio en nuestras vidas. Lo entendemos teóricamente, pero no lo entendemos en la práctica, y por eso es que no estamos viendo el fruto. Por eso es que en lugar de sanarnos más nos enfermamos, en lugar de pegarnos más al Señor más nos retiramos. La iglesia la agarramos como que es un hecho. La agarramos como que es una playa. En la playa todo va. Y por eso dicen en el mar la vida es más sabrosa. ¿Y por qué? Porque allá yo hago lo que a mí me da la gana, y así creemos que es la iglesia. Y por eso somos inefectivos, porque no estamos llevando a la práctica las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas de Jesús. Dice la palabra que nosotros debemos de estar preparados en todo tiempo y en toda hora. No os preocupéis, le dijo el Señor a los discípulos, por lo que habréis de hablar o lo que habréis de decir, porque el Espíritu Santo en vosotros, Él hablará por vosotros. El Señor siempre está presto y siempre está atento para los milagros. Siempre está presto, siempre está atento. Pero no hace más milagros porque nosotros no se lo permitimos. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero es porque lo están practicando todos los días, todos los días, todos los días. Ahí pasa la gente celebrando a Messi, a Ronaldo, todavía lo siguen celebrando, ¿verdad? ¿Cuántos días a la semana cree que esos hombres juegan? ¿Cuántas horas diarias cree que juegan? ¿Ustedes creen que solo llegan a jugar el día domingo o el sábado o el día del partido? Ese es el trabajo de ellos, permanente. Horas y horas y horas y horas y horas y horas. That's what they do. Y nosotros creemos que solo viniendo el domingo y a veces una vez al año a la iglesia queremos que el Señor se manifieste. That's not going to happen. It doesn't work that way. No funciona de esa manera. El Señor exige más compromiso. Cásese usted con una mujer y no la atienda, ¿qué cree que va a pasar? Miren, en el servicio militar el nivel de divorcio es alto. ¿Y sabe por qué es alto? Porque las mujeres pasan años y años y años solas. Es como cuando en nuestros países los maridos dejan a sus mujeres con sus hijos allá en sus países y ellos se vienen para acá. Y después, no, ahí te voy a mandar todo el dinerito que gano. Mándele todo el dinerito que gano, pero para mantener al otro que le está llenando su plaza allá en donde usted vive. Esa es la realidad. Esa es la realidad, porque todo necesita una práctica. Venga al libro de los Efesios conmigo. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4. ¿Me dicen amén? Vea para qué el Señor ha dado los dones a la iglesia del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 12. ¿Estamos ahí? Para estos son los dones. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De nuevo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y vea lo que dice ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ephesians 4:12. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones. No es para que el predicador se haga famoso. No es para que el predicador se haga rico. No es para que el predicador, todo el mundo quiera estar con él. Es
para, dice la palabra del Señor, la obra del ministerio, y es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Es la iglesia. Es la iglesia. En San Juan, capítulo 14 y verso 12, dice la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Es Jesús mentiroso? No. ¿Y quién está diciendo esa palabra? Miren lo que está diciendo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará. Hermanos, la era de los milagros no solamente fue 2000 años atrás. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Amén. Pero lo que sucede es que necesitamos comenzar a usar esas llaves. Necesitamos comenzar a usar ese conocimiento. Necesitamos comenzar a llevar todo esto a la práctica. Amén. Ahora, ¿quiere decir eso que si una persona tiene el don de sanidad puede sanar a todos los enfermos que encuentre? No. Venga conmigo, por favor, al libro de a segunda de Timoteo. Ve lo que dice aquí segunda de Timoteo. Es importante que nosotros tengamos esto bien claro. Por ejemplo, el ejemplo que les daba yo de hace 2 días atrás. Estaba yo pagando, estaba mi esposa conmigo haciendo línea con los niños, y viene esta señora, comienza a jugar con los niños y comienza a hablar con ellos. Pero ella no era la única persona aparte de nosotros en esa tienda. Había más gente atrás de ella haciendo call. Estaba la persona que estaba atendiendo, estaban otras personas allá atrás, también trabajadores. Había más gente en la tienda, pero para nadie más era la palabra más que para esa señora. ¿You understand? Solo era para ella. El hecho que me dio el Señor palabra para ella no quiere decir que me iba a dar palabra para el que me estaba atendiendo. Si la voluntad del Señor era, me lo hubiera dado, pero como no me dio al que me estaba atendiendo, lo único que yo le dije es: muchas gracias por ayudarme, gracias por atenderme. Pero no le di palabra porque no la recibí del Señor. Si yo recibí palabra para ella y yo me hubiese atrevido a darle palabra a él sin recibirla, me convierto en un mentiroso. Y la palabra de Dios dice: ay de aquel que hable en mi nombre, yo no le hubiese hablado. A ella le hablé porque para ella me dio palabra. A él no le hablé porque para él no me dio palabra. ¿Entienden la diferencia? Ahora, ¿nos gustaría a nosotros sanarlos a todos? Sí. ¿Nos gustaría que todos fueran sanos? Sí. Yo tengo una hija. Bueno, no solamente tengo una, en realidad tengo 4 hijas. Pero una de mis hijas mayores estaba con problemas los otros días. Y estaba con problemas causados por ella misma. Y el Señor ha venido tratando con ella por un tiempo. Y ya hace unas semanas atrás me llamó ella llorando. Me dice: papá, necesito tu ayuda. Me dice: papá, yo sé que a ti el Señor te escucha. Y con sollozos y llanto me dice: necesito que me ayudes. Y necesito que intercedas al Señor por mí. Es mi hija. Y salí inmediatamente para donde ella, con mi esposa. Salimos para donde ella. Y cuando llegamos a la casa, nos parqueamos en el estacionamiento, el vehículo. Le dije a mi esposa: quédate en el vehículo con los niños. Y cuando llegué a la puerta, el Espíritu del Señor me dijo: no entres. Y no te vayas a meter. Y así en esos tonos me lo dijo. Y no te vayas a meter, porque esto no tiene nada que ver contigo. Es entre mí y ella. No te metas.
lo siento mucho, el Señor me acaba de advertir que no me meta. Aquí hay algo bien serio entre tú y Él y tienes que resolverla tú con Él. Te bendigo en el nombre de Jesús y me retiré. Todo acto del Espíritu de Dios va precedido por conocimiento. Cualquier acción que nosotros vamos a tomar, imagínense ustedes lo injusto que eso parece, pues ¿cómo puede darme palabra el Señor para gente que ni siquiera conozco? ¿Y cómo puede no darme palabra para mis propios hijos? Si usted lo ve a primera vista, eso no tiene sentido. It makes no sense. Pero es que las cosas de Dios make no sense en este mundo. Por eso es que el apóstol decía que nosotros parecemos locos. Amén, porque creemos en cosas que no vemos, hablamos sobre cosas que no entendemos y hablamos de una salvación que la creemos por fe. Hablamos de una resurrección que nuestro espíritu está 100% seguro que va a pasar, pero que la gente ya no cree, que piensa que estamos locos porque no podemos ni tocar, ni ver, ni enseñar, ni nada de eso, pero sabemos que ahí está. Amén. Amén. Todo acto, toda manifestación del poder de Dios va precedida por un acto o manifestación de discernimiento y de conocimiento. Si yo no me dejara guiar por el Espíritu del Señor, hubiese cometido el error de entrar a la casa de mi hija y de haberme puesto a orar y a pedirle a Dios por cosas que Él no quería que orara ni que pidiera. Y hubiese inclusive ofendido al Señor. Aún creyendo que estaba haciendo lo bueno. Do you understand? No entres, no te metas. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, me dicen amén cuando estamos ahí. El apóstol Pablo fue un hombre tremendamente utilizado por el Señor. Amén. Y el apóstol Pablo era un hombre que predicaba y predicaba y predicaba y por horas. Ustedes se aburren con la horita que a veces yo comparto la palabra acá. No quiero ni pensar cómo se sentirían si fuese el apóstol Pablo aquí predicando la palabra. Dice que el apóstol Pablo disertaba todo el día y entraba la noche y él seguía. Y en una ocasión disertaba tan largamente Pablo que Tíquico, un jovencito, y estaban en la tercera planta del edificio. Tíquico estaba sentado a la orilla de la ventana. Y dice que la disertación de Pablo era tan larga que Tíquico se durmió ahí en la orilla de la ventana en el tercer piso. Y cuando se durmió, obviamente Tíquico se fue hacia el lado, pero no se fue al lado de adentro, sino que al lado de afuera, y se cayó desde el tercer piso. Y ¡pah! El polongazo. ¿Y sabe qué pasó con Tíquico? Se mató. Se mató. En ese momento interrumpieron a Pablo, la gran conmoción en aquel lugar. Pablo, punto, se acaba de caer Tíquico. ¿Quién sabe si la madre de él estaba ahí? Comenzó a llorar y a gritar y se formó la gran conmoción. El apóstol bajó a donde estaba Tíquico y les dijo, no se preocupen. Tíquico no está muerto, Tíquico vive. Lo resucitó en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, ¿me escucharon? Lo resucitó en el nombre de Jesús. Amén. Ese tipo de poder y de don de Dios tenía el apóstol Pablo.
Pero mira algo bien extraordinario que pasa aquí, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 20, le dice Pablo a Timoteo, Erasto se quedó en Corinto, ¿están ahí conmigo? Segundo Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. El mismo apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que resucitó a Tíquico después de que se mató de una caída del tercer piso? Y a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. ¿Por qué? Sencillo, porque la manifestación de los dones del Espíritu de Dios se da de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad de los hombres. Gloria a Dios. Aunque sea Pablo, aunque sea Pedro, aunque sea quien sea. Fue la voluntad de Dios resucitar a Tíquico, pero fue la voluntad de Dios dejar a Trófimo enfermo allá en Mileto. El mismo apóstol, el mismo Pablo. El mismo Pablo decía, tengo una espina aquí en mi costado. 3 veces le he pedido al Señor que me la quite y 3 veces el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Amén. Al Señor Jesús una de las críticas era, médico, sánate a ti mismo. Cuando estaba en la cruz, a otro sanó y él, si fuera Dios, se bajaría de la cruz. No funciona de esa manera. Es importante que nosotros seamos sabios, que adquiramos sabiduría. Absolutamente todo se hace cuando es la voluntad del Señor. Amén. Entonces, los dones de sanidad son aquellos dones por medio de los cuales Dios otorga la curación sobrenatural de un enfermo. Por ser esa sanidad de carácter sobrenatural, amén, se entiende que no existió la intervención de ningún tipo de medicamento, de ningún médico, de ningún humano, sino que se da por el deseo o por el poder sobrenatural de Dios. Amén. Entonces la palabra del Señor está llena de ejemplos. Vénganse ahí conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 3 del libro de los Hechos. Ya vamos a ir terminando, no se preocupen. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Están ahí conmigo? Vea lo que dice la palabra de Dios. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. A la hora novena. La hora novena eran las 3 de la tarde. Amén. Es la misma hora cuando el Señor entregó el Espíritu. Como a la hora novena el Señor Jesús dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Entonces Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Los familiares, los amigos lo trajeron a esa hora porque a esa hora llegaba la gente al templo a la oración. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, él no sabía que eran los discípulos de Jesús. Él no sabía que a Simón Pedro el Señor le había dado las llaves del reino de los cielos. Él no había nada de eso. Entonces cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, algo vio en ellos que quizás les rogó más que a los demás que le dieran una limosna. Algo vio en ellos. Yo no sé si me ha pasado solamente a mí o si le ha pasado a ustedes, pero últimamente me parece que la gente que está pidiendo dinero en las esquinas como que se ha aumentado. Como que se ha aumentado. Y de todos los colores.
Últimamente estoy viendo a muchos blancos, afroamericanos, pero me ha parecido interesante que estoy viendo en esta zona mucha gente del Medio Oriente, árabes, también pidiendo dinero. No siempre, pero cuando el Espíritu del Señor me mueve, de vez en cuando le doy alguna ayuda a algunas de las personas que encuentro, no siempre. Pero hace unas 3 semanas atrás me sucedió algo extraordinario. Y llegué a un, no sé a qué, no sé si fue, me parece que fue el mall de Fredericksburg. Y estacioné el vehículo. Y cuando estacioné el vehículo se acercó una señora árabe con su manto cubriéndose la cabeza y su vestido largo, con una niña como de 12 años. Y se me acercaron rápidamente y la señora vino y me da una hoja. Inmediatamente cuando yo veo a esa señora, el Espíritu del Señor me habla y me dice, no le des nada. Al contrario, me dijo el Señor, repréndela. Repréndela. Cuando ella se acercó y me dijo eso, la vi a los ojos y le dije, why are you doing this? ¿Por qué está usted abusando de la gente? Engañando a la gente. ¿Y sabe qué pasó? Que tan pronto le dije eso, why are you doing that and why are you abusing the people? ¿Sabe que ella inmediatamente se dio la vuelta, agarró a la niña y salió corriendo? Así es como el Espíritu del Señor se manifiesta. En donde sea que nosotros estemos, en donde sea que nosotros andemos, whatever it is that we're doing. Si lo que yo quisiera es fama, ahora mismo bien podría decirle a las personas que están conectadas, ahora mismo el Espíritu del Señor me está diciendo que una de ustedes tiene esto y esto, y mire, bla, 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 bla. Falso. Sé que hay personas ahí conectadas, pero el Señor, el Espíritu del Señor no me está dando nada para ninguna de ellas. Quizás en otra ocasión pueda dármelo, pero en estos momentos no me lo está dando y no me voy a inventar nada. Amén. Lo que sí me está diciendo el Espíritu del Señor es que esta palabra del día de hoy está cayendo en buena tierra. Amén. Amén. Y lo que sí me está diciendo el Señor es que está abriendo mentes y está abriendo pensamientos y está abriendo entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. El otro día me invitaron a predicar en una iglesia y al final del mensaje el Señor me dijo, no te vayas, porque aquí hay una persona que quiere que tú ores por ella, pero tiene vergüenza de pedirte que ores por ella. Y ya había yo terminado, yo me estaba ya despidiendo, ya a entregar el micrófono iba, y me dice eso el Señor, ya al final, después que yo había terminado toda la palabra y todo. Le digo, perdonen, el Espíritu del Señor me acaba de decir que aquí hay una persona que quiere que yo ore por ella, pero que no me dice que ore por ella porque le da pena decirme que ore por ella. Entonces, por favor, quien sea que sea esa persona, por favor, levántese y venga. Inmediatamente una señora se puso de pie. Y dijo, yo soy pastor. Y vino, y cuando vino delante de mí, el Señor me dejó ver exactamente el problema que ella tiene. Estaba siendo atormentada por espíritus angustiadores, demonios. Ella no estaba enferma, pero los espíritus, los demonios la estaban enfermando. Y el Espíritu del Señor me reveló que ella tiene una mente y un espíritu demasiado débil. Es una mujer sin carácter, fácilmente manipulable. Y me dijo el Señor, dile eso.
se lo dije, le dije, esto es lo que el Señor me dice que le digo. Y esto es lo que está pasando. Y el Señor la quiere sanar. Pero usted necesita hacerle caso al Señor. Porque muchos quieren querer sanarle al Señor, pero si usted no cierra las puertas a esos demonios, los demonios se van a seguir metiendo. Pastor, ore para que el Señor me quite el vicio del alcohol, que me quite el vicio del cigarrillo. ¿Y de qué sirve que ore el pastor si al salir de la iglesia lo primero que va a hacer es a comprar cigarrillos? O a comprar cervezas. Tenemos que entender que somos nosotros los que tenemos que cerrar esas puertas. Y después que hube orado por ella, el Señor me dijo, no te vayas. Todavía hay algo más que decirle a esta congregación. Y me dijo el Señor, aquí entre todos ustedes, me dijo el Señor que les dijera, entre todos ustedes hay una persona incrédula. Hay una persona incrédula y el Señor dice que te arrepientas porque si no te va a quitar todo. Obviamente el incrédulo no me iba a decir yo soy el incrédulo. Terminamos ahí ya casi. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, mira, note lo que pasó, note el acto de lo que pasó. El paralítico vio algo diferente en ellos y le rogó. Según él, ellos le iban a dar dinero. Fue movido a eso. Entonces él, es decir, el paralítico, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano, por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Paralítico de nacimiento. Se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. ¿Por qué? Porque ese era el momento para ese milagro. Es el Señor el que provoca los momentos. Pero nosotros tenemos que estar siempre preparados para el momento que el Señor provoque ese momento. Amén. ¿Estás sorda, Winnie? Yo, hermana Elenita, muchas veces he querido que el Señor provoque ese momento. Pero hasta este momento, ese momento no se ha dado. ¿Me puede usar el Señor para sanarla a usted totalmente? Sí. Amén. Pero jamás en mi tiempo, Amén. porque entonces sería un mentiroso. He querido yo que ese momento se dé. Su tiempo, hermano, su tiempo. Y después he querido yo que ese momento se dé. Oh, su tiempo. Sí. Amén, hermano. Pero el Señor no ha provocado ese momento. Tiene su tiempo. Ese momento todo. Y le voy a decir por qué yo nunca se lo he dicho. Ve como el Señor me dijo con una de mis hijas, no te metas. El Señor también me ha prohibido meterme entre usted y él. Porque Él ha venido tratando y está tratando con usted.
Les amo a todos, hermanos. Amén. Hay que ponernos en orden, Natalia, Carlos. Amén, hermano. Hay que terminar de dar esos pasos. Ya se dieron bastante, hay que terminar, hay que sellar el trato con Él. Hace un poco más de 2 meses falleció el esposo de hermana Rosita. El Señor me dio el privilegio de al final de los días de su vida de bautizarlo en el nombre de Jesús. Y el día que él falleció, y aquí está hermana Rosita testigo, y allá estaba hermano José, su hijo, porque él era su papá también. Tuvo que llevarme el Señor y tuve que yo decirle, porque en esos momentos, y ahí estaba hermana Rosita, y ahí estaba hermana Sana, y el Señor me habló en ese momento y me dijo, dile a Juan que se puede ir en paz. ¿Se lo dije o no le dije? Y le dije, hermano Juan, el Señor dice que usted se puede ir en paz. Los médicos le habían dicho que iba a durar 1 semana más, ¿verdad, hermana Lucita? Y después que el Señor me dijo, dile que se puede ir en paz, me marché yo de la casa y como 1 hora, quizás más tarde, me llamó el hermano George para decirme, el hermano Juan ha muerto. Es maravilloso el Señor, hermano. Sigo sin entender por qué la gente lo desprecia tanto. ¿Por qué nos es tan difícil comprometernos con Él? ¿Por qué nos es tan difícil entender, dejarnos enseñar, dejarnos guiar, dejarnos tocar? ¿Por qué queremos siempre imponer nuestra propia voluntad confusa? ¿Por qué estamos siempre permitiéndole a nuestra carne que tome decisiones de vida por nosotros, que al final terminan siendo decisiones eternas? Yo comencé diciéndoles que yo no sé, el Señor lo sabe. Pero ¿y qué tal si esta es la última oportunidad que tenemos de estar juntos? ¿Qué tal si este se convierte verdaderamente en el día de nuestra salvación y de nuestro arrepentimiento? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y toco. Todo aquel que abriere, yo entraré y cenaré con él, dice el Señor. Amada iglesia, I love you. Hermanos, hermanas en el mundo, les amo. Agarrémonos de la mano del Señor y dejémonos que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Pongámonos de pie.